Hola, bienvenidos a una cápsula de la asignatura Cálculo Vectorial. Yo soy el maestro Alberto Zapata Valencia, quien les acompañará a lo largo de 16 cápsulas, las cuales están preparadas con los conceptos que contempla el cálculo vectorial. Cápsula 12. Integración múltiple, integral triple en coordenadas rectangulares, el volumen. Integración triple. Sistemas rectangulares, cilíndricos y esféricos. Expansión de dos dimensiones a tres dimensiones. Repaso. Límites dobles. La integral doble de una función f con respecto a x y y simultáneamente por el diferencial de a evaluaba una función sobre una región plana en 2D, en R. Las particiones eran pequeños rectángulos de área de x por dy. A su vez, la integral triple evalúa una función de tres variables, de una función que pues depende de estas tres variables, x, y y z, simultáneamente sobre una región sólida, volumétrica, denominada E en el espacio 3D. Y la forma en que lo vamos a escribir es la integral triple de una función f que depende de x, y, z simultáneamente en una región sólida denominada E por el diferencial de b, que es el volumen. Sumas de Riemann tridimensionales. Para construir la integral triple, dividimos el sólido espacial E en una vasta cuadrícula de cajas infinitesimales. El volumen de cada diminuta caja es diferencial de B. A su vez va a ser el diferencial de X por el diferencial de Y por el diferencial de Z. Evaluamos entonces la función f en sus tres componentes de sus vectores canónicos, xy, yj, zk, en un punto dentro de cada caja y lo multiplicamos por su diferencial de volumen. Al tomar el límite cuando el número de cajas tiende a infinito, obtenemos el valor riguroso de la integral. Y en la imagen pues vemos que es un cilindro, es un volumen en el cual pues tenemos todas las características de cada uno de estos elementos que podemos calcular. Y así vamos determinando estas pues diminutas cajas dentro de el volumen. Fubini para integrales triples. 3 iteraciones escalares. 6 órdenes diferentes. Al igual que en las dobles, aplicamos el teorema de Fubini para resolver mediante integrales iteradas. Vemos la descripción de la integral de una función que depende de tres variables x, y y z multiplicado por sus respectivos diferenciales dz, dy, dx, en los cuales evaluamos la primera integral desde z1 con sus variables x y y hasta su valor de z2 con sus variables x y y. La segunda integral la obtendremos mediante la evaluación de y1 en x y hasta el valor de y2 con respecto a x, y la última integral será con una evaluación de los valores de x1 hasta los valores de x2. Dependiendo de la geometría del sólido, existen 3 factorial, es decir, 6 órdenes posibles de integración. Por ejemplo, de z de x, de y o de x de z de y. Es así como son las 3 iteraciones escalares correspondientes a pues las variables determinadas en la función que estamos integrando. El cálculo del volumen geométrico.
La función identidad, si configuramos la función interna del integrando como una función f en valores x, y, z igual a 1, el resultado de la integral triple producirá matemáticamente el volumen puro del sólido E. Diferencia con las dobles. En las dobles calculábamos volumen usando la función techo. Doble integral de la función de x, y por el diferencial de A. Con triples podemos delimitar el sólido usando un techo Z2 y un piso irregular Z1 en los mismos límites internos. La masa total. Si la función f que depende de x, y y z es igual a ρ que depende de x, y, z, esto representa la densidad del material en cada punto. Por lo tanto, la integral triple revelará la masa total de un objeto heterogéneo. Coordenadas cilíndricas. El sistema cilíndrico RθZ. Las coordenadas cilíndricas son simplemente una extensión en 3 dimensiones directas de las coordenadas polares en 2 dimensiones. Mantenemos las coordenadas polares R y θ para barrer y localizar cualquier posición plana en el piso, es decir, en el plano XY. Se añade el eje Z cartesiano idéntico que proporciona la elevación vertical tradicional. Esta es ideal para objetos con simetría rotacional alrededor de un eje central, como pueden ser tubos, copas o conos. Y en la imagen podemos ver una representación en 3 dimensiones. Conversiones cilíndricas a cartesianas. La magnitud, el eje X al radio, hacia rectangulares, X se convertirá o es igual a R coseno de θ. Y a la inversa, hacia cilíndricas, R cuadrada será a X cuadrada más Y cuadrada. En el eje Y hacia las rectangulares, será Y igual a R seno de θ. Y a la inversa, hacia las cilíndricas, será tangente de θ igual a Y entre X. Y en el eje Z, pues Z será igual a Z. Y a la inversa será Z igual a Z. Que recordemos que en los dos tipos de coordenadas vamos a utilizar Z de la manera tradicional, convencional, como la altura de los objetos en el plano XY. El diferencial cilíndrico dB es el factor jacobiano R de Z de R de θ. Expansión del área polar. En 2 dimensiones, el diferencial de área polar era diferencial de área va a ser igual a R por dr por dθ. En 3 dimensiones, el volumen es simplemente esa área multiplicada por el salto vertical dz. Por lo tanto, la integral triple de una función f con respecto a los parámetros x, y y z simultáneamente por el diferencial de b va a ser igual en coordenadas polares a la función f que depende de los parámetros r coseno de θ, r seno de θ y z por r por dz por dr por dθ. Esta es la igualdad que existe entre estas coordenadas, utilizando pues el factor jacobiano, que recordemos que es el factor con el cual nosotros igualamos las unidades de los planos. ¿Cuándo usar cilíndricas? En formas de tubo. Cualquier problema cuyo límite exterior sea un cilindro de la forma x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, se simplifica al límite de integración numérico con r igual a r. En conos,
las superficies de la forma z igual a la raíz de x cuadrada más y cuadrada se reducen simplemente a z igual a r. Los paraboloides. Los depósitos tipo taza con z igual a x cuadrada más y cuadrada se resumen a z igual a r cuadrada, facilitando enormemente las antiderivadas. Coordenadas esféricas. El sistema esférico con ρ, θ y φ imita el comportamiento de los radares y los sistemas GPS globales usando un radio y dos ángulos de inclinación. ρ es la distancia tridimensional directa desde el origen hasta el punto, la magnitud espacial pura. Θ es un ángulo en el piso XY, misma longitud que en cilíndricas. Φ, ángulo de caída desde el polo norte, es decir, el eje Z positivo actuando como latitud. En la imagen podemos ver cómo consideramos pues estos ángulos y la distancia tridimensional ρ, las cuales en la imagen estamos llegando a un punto P y un punto Q. Entonces ρ con respecto a Z genera un ángulo φ y este punto Q con respecto a X genera un ángulo θ. Conversiones cartesianas a esféricas. En el eje Z, que es la altitud hacia el sistema cartesiano, pues Z será igual a ρ coseno de φ. En el eje X, X será igual a ρ seno de φ coseno de θ. Y en el eje Y, Y será a ρ seno de φ seno de θ. La relación principal de magnitud, es decir, el teorema de Pitágoras espacial, es ρ cuadrada va a ser igual a x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. El diferencial esférico o dB. ρ cuadrada seno de φ de ρ de φ de θ. Es el cubo diferencial esférico. La deformación del espacio. Al pasar a coordenadas esféricas, las cajas se deforman formando cuñas tridimensionales esféricas. El cálculo multivariable exige el uso del jacobiano, el cual para la transformación a esfera arroja un factor compensatorio de ρ cuadrada por seno de φ. Si se omite este bloque en la integral de volumen, el cálculo fallará drásticamente. Y volvemos con el concepto del jacobiano, que es pues este factor que nos ayuda a trasladar de unas dimensiones a otras por las formas que toman según pues la forma en que estemos trabajando. Fronteras fijas esféricas. Esferas. Cualquier esfera centrada en el origen se describe simplemente como ρ igual a r. Una integral sobre una esfera sólida de radio r tendrá límites numéricos directos de 0 a r. Conos angulares. Un cono centrado en el origen se forma cuando mantenemos la inclinación constante, es decir, cuando φ es igual a c. Ejemplo, φ igual a pi entre 4 forma un cono de 45 grados. Comparativa de diferenciales 3D. Bueno, en rectangulares veíamos que dB va a ser igual a dx de y de z. Y son cajas rígidas uniformes. En cilíndricas, en dB, el diferencial de dB será r de θ de z. Y son porciones radiales del tubo. Y en esféricas vamos a tener lo que es ρ seno de φ de ρ de φ de θ, que son cuñas de esferas cónicas. Y aquí vemos los ejemplos de estos tamaños infinitesimales que nos ayudan a comprender cómo se forma el volumen en estos tipos de coordenadas.
Aplicaciones físicas de integrales triples. El centro de masa, pues es localizar el punto de equilibrio 3D de una pieza mecánica evaluando la integral triple de ρ dB dividiendo entre su masa. Los momentos de inercia. Un eje giratorio, por ejemplo un cigüeñal, opone resistencia mecánica, una inercia. Se calcula integrando la densidad multiplicada por el cuadrado de la distancia al eje de rotación. Esto sería igual a la triple integral de x cuadrada más y cuadrada por ρ por dB. Y en la carga eléctrica, calcular la carga total contenida en un volumen de plasma midiendo la densidad de la carga volumétrica. Actividades independientes que pueden llevar a cabo Wolfram Alpha y SimPhi es usar motores simbólicos para calcular integrales de 3 niveles y validar las soluciones analíticas de conversiones esféricas. En GeoGebra 3D, graficar las intersecciones, por ejemplo, entre un paraboloide y un plano, para deducir de manera empírica cuáles deben ser los límites como Z1 y Z2. Y buscar foros, que es la publicación de un informe visual interactivo que muestre el paso a paso de resolución volumétrica usando los simuladores indicados o convenientes para cada una de sus actividades. Con esto damos por concluida la cápsula, nos vemos en la siguiente.